Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Les saluda su amiga Luisa y hoy les traigo un video de relax. Lo que voy a hacer es utilizar mis retazos para hacer embellecedores o decoraciones para mis mini álbums, tarjetas o páginas de scrapbook. Como vieron al inicio, voy a usar perforadoras de figuras, mis corner chomper, las dos, unos moñitos que corté con la Silhouette Cameo y tiras de papel de scrapbook. En la mayoría de estas decoraciones utilicé las tiritas como banderines. Unas salieron más chicas, otras más grandes. Traté de utilizar la mayor cantidad de moñitos porque pues ya tenía varios ahí acumulados. Y la verdad es que sí ocupan espacio y quería ir metiendo más cosas. Yo tengo un estuche con varios compartimentos, se le llama, es como una caja, la abres y trae divisiones. Y en una de esas divisiones tenía los moñitos. Bueno, en sí los tenía en dos, porque por lo mismo de que son un poco bultosos, pues no me cabían en uno solo. Y bueno, ahora ya que hice estas decoraciones, pues ya me quedó espacio para meter otras cosas. Aquí algunos sí los dejé planitos, nada más poniéndole ahí la mariposa, pero se puede adaptar para que puedan tener volumen. Ahí a la mariposa, por ejemplo, le pude haber puesto un foam adhesivo o piedritas. En el de moñito pues ya lleva el volumen, el mismo moño, pero en el donde utilicé las mariposas pues le pude haber puesto también unas piedritas o medias perlas o enamel dots o lentejuelas tal vez. Pero bueno, lo quise dejar así planito, tal vez ya al colocarlo en algún mini álbum o en algún layout pues tal vez lo pegue con foam adhesivo para que dé ese realce. También va a depender mucho del tipo de proyecto donde los quieras utilizar. Es por eso que lo dejé así, porque sí tenía la intención de ponerle una media perla. Tal vez lo haga porque pues no ocupa mucho volumen ponerle una perlita. Pero también quiero dejar unas cuantas decoraciones así planas por si tengo que hacer algún mini álbum en el que no pueda ponerle tanto volumen. El hacer banderines la verdad es que es lo más fácil y se ve muy bien. También se le puede dar mayor interés poniendo toques, ya sea con papel metalizado o con brillo. También estoy utilizando frases y palabras que imprimí. Ustedes pueden escribir sus propias frases, sus propias palabras en la computadora o en una máquina de escribir y adjuntarlas a sus decoraciones o a los proyectos que estén realizando, incluso a las tarjetas así tal cual. Si no tienes sellos, puedes hacer alguna palabra o alguna frase en grande y colocarla como centro focal o como sentimiento de tu tarjeta. o tal vez como un título de tu layout o página de scrapbook.
Aquí estoy trabajando con pocas capas. Los que me conocen saben que mi estilo en sí es limpio y simple. Entonces no soy de meterle muchas capas. Pero mira que tú puedes agregar flores, rosetas, encajes, yute inclusive. Puedes agregar sin fin de materiales, no solo el papel de scrapbook. ¿A ustedes también les relaja hacer sus propias decoraciones? A mí la verdad es que sí, porque pues ya tienes menos cantidad de retazos, ya vas a ir desocupando esos. Bueno, yo ahora los tengo en bolsita como lo vieron al principio, entonces ya queda un poquito más flaquita esa bolsita, entonces ya tengo más espacio y la verdad es que sí, digo, a tirar esos retacitos, a utilizarlos en las decoraciones, pues la verdad es que a utilizarlos. Me gustaría saber si quieren más videos con ideas para utilizar los retazos, porque podemos utilizarlos en tarjetas, en los layouts, en los tags también. También se pueden utilizar en proyectos pequeños, como en esos tipos de mini álbums que están hechos con una hoja de 12×12, o en esos mini álbums que son desplegables, en libretitas, etc. Y así ya nos vamos deshaciendo de todos esos pedacitos que van quedando. Y aunque es relajante hacer este tipo de proyectos utilizando retazos, me podría pasar el día entero o 2 días enteros haciendo este tipo de embellecedores hasta quedar con la menor cantidad de retazos posible, pero no puedo grabar todo, obviamente. Entonces aquí les dejo solo algunas ideas sencillas para utilizar esos retazos que después de que se acumulan son un poquito incómodos de ver por ahí.
Bueno, yo espero que te hayan gustado estas ideas. Si fue así, recuerda regalarme un me gusta, compartir este video y suscríbete al canal por si no lo has hecho para seguir inspirándote en este mundo del scrapbooking. Muchísimas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Hasta la próxima.